nombre de Dios y de la patria se abre la sesión número 112 de hoy lunes 1 de diciembre de 2025 de la Comisión de Familia. El acta de la sesión 110 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 111 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 912 de la Subsecretaría de la Niñez, señora Valencia Silva, para el cual responde nuestro oficio 194 y remite oficio número 888 del director del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, señor Claudio Castillo, relativo a antecedentes de índole presupuestario acerca de organismos colaboradores acreditados de dicho servicio. Informe en la Biblioteca del Congreso Nacional sobre normativa de atención preferencial prioritaria. Otro informe en la Biblioteca sobre atención preferente y priorización para prestaciones y beneficios sociales. El director nacional del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, señor Claudio Castillo, quien se conectará a nuestra sesión de manera telemática debido a que deberá recibir a una delegación argentina, la cual está agendada con mucha antelación. Eso es lo que nos informa el director. Asimismo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonio Orellana, se excusó de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos impostergables en Santiago, agendados con anterioridad. Carta del ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, por la cual se excusa de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos impostergables previamente agendados. Reemplazos del diputado Cornejo a la diputada Natalia Romero y pareo del diputado Cornejo y la diputada Carolina Tello. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Sobre la cuenta, yo quería el informe de la Biblioteca del Congreso, si lo pueden enviar para tenerlo precisamente a disposición en esta sesión. Lo mandaremos por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, ideal. Así que todos le podemos echar una miradita porque la idea es votar hoy día, al final de la sesión, el proyecto por el que está citada la sesión. Señor presidente, disculpe, me gustaría si vamos a hablar de niñez por mis hermanos que ya han muerto, si fuese posible. Sí, todavía no partimos, estamos todavía viendo temas administrativos y después podemos efectivamente ver las cosas que usted sugiere. Perdón, no sé si hay más palabras sobre la cuenta. Varios, ya, entonces vamos a seguir con varios. Parece que a sugerencia de nuestro invitado, ¿cierto? Partamos antes del punto varios con lo que él la sugirió, que hacer un minuto de silencio. Ya que con este proyecto, precisamente una de las cosas que nosotros estamos intentando resguardar es precisamente recuperar parte de la dignidad que muchos, el Estado, ¿cierto?, en particular les ha quitado, y por eso que nos parece, ya visto aquí a toda la comisión, de buena acogida su planteamiento. Así que partiremos con esto.
Puntos varios. Diputada Pizarro había pedido primero la palabra. Sí, solo una cosa de orden administrativo, presidente. Lo que pasa es que salvo aquellas respuestas de oficios solicitados, yo quería que vengan con un embargo de información o que tengan que ir a verse porque tienen fundamentalmente temas de privacidad de divulgarse. Yo solicito que cuando lleguen oficios a la Secretaría sean enviados a los WhatsApp antes de iniciar la sesión, porque ahora, por ejemplo, tenemos que discutir el proyecto de ley y no pudimos leer lo que decía la información de la BCN. Entonces, es un tema administrativo que quería solicitar de tomarlo como acuerdo, salvo aquellos que vengan con embargo. Por lo menos en las otras comisiones pasa así. Presidente, los documentos se hacen públicos una vez que se dan cuenta. Ahora, si por unanimidad se toma el acuerdo de que oficios de interés de los diputados sean enviados con antelación, no hay ningún problema que la Secretaría los mande. ¿Ah? Diputada Muñoz sobre el punto. Sí. A ver si llegan a última hora. Sí, gracias. ¿Cuándo se puede? Apenas. Gracias, presidente. Es que tengo entendido que la consulta de la colega acá es respecto a un informe que entregó la biblioteca para el estudio de un proyecto. Entonces, es distinto a documentos de la cuenta que deben ser públicos durante la lectura de la cuenta. Son dos elementos distintos. Entonces, tomar un acuerdo, hay que tomar en cuenta ese detalle. Pero respecto al punto que hace la colega, efectivamente es un documento que se necesita para el estudio de un proyecto, exacto. Entonces es distinto, presidente. Entonces ahí obviamente yo tomo el acuerdo para documentos que son para tramitación de proyectos, sí, pero con respecto a documentos de la cuenta son temas distintos. Usted dice, diputada, respecto, por ejemplo, los documentos que han sido solicitados por ejemplo, respuestas de oficio, ese tipo de cosas. Hay que entender eso, hay que entender. Presidente, si usted me autoriza, hay que entender que son documentos de utilidad para el trabajo de la comisión para un proyecto. En ese sentido, obviamente que se pueden mandar antes. O sea, se entiende el sentido natural de la petición. Ahora, cuando son oficios solicitados por los diputados por temas puntuales, hay que esperar que se den cuenta y se hacen públicos. Pero en este caso tiene toda la razón la diputada Pizarro que habría que haberlo mandado antes, en realidad para conocimiento de los diputados, porque es para este proyecto. Eso es. Sí, pero tome el acuerdo, presidente. Sí, gracias, secretario. Entonces, en ese sentido, puesto solicitar que apenas estén los documentos disponibles, acuerdo para que se hagan llegar cuanto antes. ¿Sí? Acordado. Gracias, presidente. Si quiere o está apurada la diputada, no tengo problema en que hable antes. Ya. Presidente, quiero hacerlo esta vez formalmente, lo pedí por el chat, pero en Tiltil un grupo de niños fueron afectados por una intoxicación por medicamentos aparentemente entregados por alguna educadora o alguien que trabaja en un jardín de Integra. Esto tuvo graves afectaciones en la salud de los niños. Ellos tuvieron una somnolencia grave, la cual impedía que reaccionaran a estímulos normales para un niño. Y esto no puede pasar ni en Tiltil ni en ninguna parte de Chile, en un lugar que está a cargo del Estado. Y por eso me gustaría pedir el acuerdo de la Comisión para invitar al director de Integra para que no solo dé cuenta de esta situación, sino que además nos explique cómo vamos a evitar que esto vuelva a suceder en cualquier jardín de Chile. Estos no son solo 6 niños, en definitiva, son todos los niños de Chile que están bajo la tuición de Integra o el cuidado de Integra, los que se ven sus padres acongojados con esta situación, y por lo tanto creo que es importante que dé cuenta ante la Cámara de Diputados, a pesar de que existe una investigación penal y que espero que avance con velocidad. Gracias, diputado. Entonces usted dice insistir en la invitación porque hoy día efectivamente la directora se excusó o no respondió. No respondió porque le hicimos una invitación bastante encima, pero insistir en la invitación. Más allá de pedirle por oficio alguna o prefiere esperar a que responda. Ya, está bien. Entonces
tenemos acuerdo para invitarla a la próxima sesión a la directora de la Fundación Integra. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Claro, porque el próximo lunes es feriado. Bien, acordado. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidente. Saludo a quienes nos acompañan hoy día en la sesión y a mis colegas por su intermedio. Presidente, esta mañana acompañé a los dirigentes, en un punto de prensa, a los dirigentes de ANTRAP y ANFUSEPNA y otras agrupaciones también. Un punto de prensa, la verdad es que resulta doloroso, ¿no? Hasta ya viene a ser como un poquito la gota que rebalsó el vaso. ¿A qué se refería este punto de prensa? La situación en que quedan hoy día expuestos con este nuevo, no es fallo, este instructivo de resolución de Contraloría, ¿cierto? Pronunciamiento, ahí está, gracias, Fernanda. Pronunciamiento de Contraloría con respecto a los pagos promedio, y esto afecta de forma muy importante a quienes hoy día trabajan en el sistema de protección, porque esto no solamente tiene una dimensión vulneratoria en cuanto a los derechos laborales, o sea, la afectación que tienen, sabemos que son trabajadores que están bajo condiciones particularmente estresantes, presionantes, ¿no? Muchas veces no exentas de episodios conflictivos, y evidentemente que esto permitía de alguna forma extender los turnos, reemplazar a quien por alguna razón no estaba disponible, y con esta resolución, cierto, la verdad es que si esto se aplicara realmente, de alguna manera el servicio estaría fallando en su cometido, porque tendría que dejar de atender a niñas, niños, jóvenes de la forma en que debe hacerlo. Y esto, obviamente, lo digo como un corolario en el sentido que es como ya el último problema que viene a rebalsar el vaso, porque no es que, apareció recién un problema. Los problemas están reflejados también, y creo que es muy importante tenerlo claro en este informe bastante profundo también que se hizo en el mes de noviembre de este año por parte de ANTRAP, y que da cuenta de la crisis histórica que tenemos en la protección de la niñez en Chile, el informe 2025. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo aquí es sumamente grave. Creo que quizás tendremos la posibilidad, no sé, de ver de qué manera, porque aquí nos están haciendo un llamado, una interpelación directamente al Poder Legislativo también, ¿no? Por lo que necesitamos corregir, ¿qué nos están demandando? Impulsar con carácter de urgencia una reforma legal express que determine la naturaleza especial de trabajo en el sistema de turno del Servicio Nacional de Protección Especializada y Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, establecer mediante una ley una regla clara y permanente sobre el pago promedio, reconociendo estas horas como parte de la jornada ordinaria, y revisar el impacto del dictamen en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, considerando que el deber estatal de protección reforzado y consagrado en la ley 21.302. Entonces, y impulsar la discusión del sistema de cuarto turno en el servicio de protección. Yo creo que estaba presente también el presidente de la CUT, el presidente de la NEF, o sea, es un tema sensible tanto por la dimensión laboral, pero sobre todo por la dimensión justamente de la garantía de derechos. Y lo traigo a colación a esta comisión para que podamos tomarnos, nos están interpelando directamente como Poder Legislativo, creo que tenemos que tomar acción y va en la línea de lo que hemos venido trabajando, conversando en esta comisión, pero creo que aquí esto tiene carácter de urgente, porque es algo que tiene que resolverse ya, y de no hacerlo, bueno, el impacto es que la crisis se agudice, sea peor aún de lo que estamos viviendo ahora. Eso, presidente. Sí, la verdad es que lo que quisiéramos, además de tomar conocimiento, oficiar al servicio, manifestar la preocupación y el apoyo que manifestamos a estas demandas, o hacernos cargo de cómo caminamos a encontrar una solución a esta situación. Ya, sí. No sé si el director, presidente. todavía no hemos partido la sesión, pero si el director del Servicio de Protección, Claudio Castillo, está escuchándonos, quizás puede tomar nota respecto de lo que ha planteado aquí la diputada Gasmuri y eventualmente brevemente darnos algún lineamiento de eso, más allá de que nosotros podamos oficiar eventualmente, ¿cierto?, como comisión. Diputada Pizarro. Sí, muy breve. En relación a lo que señala la diputada Gasmuri, entiendo que se presente de la Contraloría, ¿no? Sumarlo al oficio, sí. Entonces yo oficiaría a la Contralora en relación a cuál es la determinación y en qué se basa para este tipo de determinación, porque acá nosotros hemos discutido y hemos recibido muchas veces a los dirigentes de ANTRAP, también al director, y efectivamente lo contrario de lo que aquí ocurre son horas disponibles o funcionarios que siempre faltan para la atención de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo pediría un oficio explicativo, solicitaría un oficio explicativo de parte de la Contralora en relación a qué se basa esta determinación, porque es bien peligrosa. En relación a todo lo que hemos conocido, es bastante complejo. ¿Vamos de acuerdo sobre ese oficio a la Contraloría?
Acordado. Ahora, valga decir que la semana pasada o antepasada creo que se dio cuenta en esta comisión la respuesta de la dirección del trabajo respecto del cuarto turno, que se abrió la posibilidad de flexibilizarlo. Ya es una buena noticia, algo que tenían los LEAM, ahora por lo menos los organismos colaboradores se les está dando la posibilidad también de poder ejercer su función, que obviamente por las características de la naturaleza de su trabajo tiene que ser permanente. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro punto varios? ¿No? Entonces vamos, diputada Pizarro. La semana pasada quedamos en que íbamos a ponerle el pie al acelerador en lo que es nuestra mesa de las niñeces y adolescencia. Solo consultar si eso está avanzando o hay que reforzarlo esta semana, presidente. Según me dijo Maida, que está aquí, está listo el documento y ahora está en revisión de sus propios asesores. Así que ahora ya no, ustedes tienen que ver con ellos las observaciones, etcétera, para finalmente decidir qué vamos a hacer con él. Me da la impresión de que es algo que vamos a presentar al Ejecutivo para que ellos desarrollen en base a los presupuestos, en base a todo eso, eventualmente un proyecto, un lineamiento, ¿cierto? De las cosas que no están a nuestro alcance. Bien. Presidente, ¿puedo con el último varios, el verde? Los varios son para... Pero si usted quiere comentar algo sobre algún punto, encantado. Tiene que apretar el botón que está abajo del micrófono, allá. El otro. No, es. Ahí Y sí. tiene que decir su nombre. Mi nombre es Cristian Acosta, soy egresado de Hogares de Menores de Sename en los años 90. Y una de mis alcances que quería hacer para que no se nos fuese a pasar durante la sesión y después de esto. La reunión anterior que tuvimos con Egresa y con Voces se dio que se le iba a hacer un seguimiento al tema de la Comisión de Verdad Niñez. Que se iba a ver en qué se estaba trabajando, cómo podíamos abordarlo también en un futuro y seguir teniendo estas reuniones para ver qué alcance podemos tener real con esta, porque tenemos la preocupación de que con el cambio de gobierno que venga, esta comisión pueda eliminarse de plano o bien no tenga la continuidad y podamos perder todo el trabajo que estamos haciendo y más aún poder jugar con los jóvenes y los niños que ya dieron su testimonio frente a esta comisión. Creo que es grave si pasamos de este gobierno y esto se termina, presidente. Muchas gracias. Bien, encantado. No, efectivamente, cuando ustedes vinieron a la sesión siguiente, se invitó a la directora de presupuesto, al ministro de Hacienda, no recuerdo más, a quién más, y lamentablemente ese punto fracasó. Todos se excusaron de venir y lo que tenemos que hacer es precisamente perseverar porque no es que esté en riesgo solamente con un cambio de gobierno, ¿cierto? Que siempre hay cambios en las políticas que se implementan, sino que está en riesgo por la precaria situación en la que está hoy día implementado. Recordamos que había escaso presupuesto para esta comisión y tenía una fecha que era bastante cierto pronta y por lo tanto no iba a permitir hacer un trabajo de fondo. Y lo que estaba en discusión aquí era si planteamos al gobierno, puede ser este o eventualmente será el siguiente, ¿cierto? La continuidad de esto, o cómo poder entregar más recursos o por lo menos disposición para que se desarrolle esta labor. Y lamentablemente no hemos tenido respuesta del Ejecutivo. Entonces aquí podremos discutir, ¿cierto? A propósito de su propia exposición más pronto, luego. ¿Qué vamos a hacer con esto como comisión? ¿No? Porque efectivamente ya hay cosas que están andando, pero nosotros también tenemos una labor de representar estos temas. Bien, cerrado el varios, corresponde tratar el punto número 1 era recibir a la presidenta de la Fundación Integra, María Victoria Peralta, para que exponga los temas que nos expuso recientemente el diputado Donoso en el contexto de la denuncia que habrían realizado apoderados de un jardín infantil Integra en la comuna del Tiltil, región metropolitana, donde sus hijos, bebés y menores de 3 o 4 años habrían sido sedados
y se les habría suministrado drogas o medicamentos sin autorización al interior de dicho recinto, lo que se habría detectado luego de presentar episodios de somnolencia extrema y falta total de reacción a estímulos, hechos que habrían comenzado el 15 de octubre de este año. Y la directora, María Victoria Peralta, no, quizás por lo encima claro, se le invitó y no ha dado respuesta, y por lo tanto ya tuvimos acuerdo en esta comisión para insistir en esa citación para el día 15, el lunes 15. ¿Ah? Por lo tanto, corresponde pasar al segundo punto de la tabla, que es continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Kiara Barquesi, Sara Concha, Natalia Romero, Felipe Donoso, Jorge Zafirio, Stefan Schubert y Francisco Undurraga, que establece derecho a atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica, boletín 17645-1, en primer trámite constitucional. Para tales efectos se escuchará la exposición de las siguientes organizaciones y luego se votará en general el proyecto. Ya dimos cuenta en la cuenta, valga la redundancia, que los ministros de Educación y de la Mujer se excusaron y no mandaron a nadie en su representación. Sí está acá representando al Ministerio de Vivienda a la señora Catherine Ortega, que también está acompañada de la señora Janet Tapia. Entiendo. Además de eso, nos acompaña aquí en la mesa el señor Cristian Acosta con la señora Belén. ¿Rosa? No, Sí. no es de voz ella. Rosa Bratesco. Así Sí. es. Rosa Bratesco, que está acompañando al señor Acosta acá por las voces ex Sename. Perfecto. Me dice el secretario, ya están en el WhatsApp de la comisión el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional para quienes quieran verlo para la votación que viene ahora al final de la comisión. Bueno, y sin más, por lo tanto, le damos la palabra a don Cristian Acosta de las voces ex Sename. Tiene 15 minutos para su planteamiento. Perfecto. Porque hay más expositores que quieren por supuesto. hablar de esto, y además seguramente van a haber preguntas y un espacio de discusión en esta comisión para definir la votación al final de la comisión. Así que, Muchas sin gracias, más, presidente. tiene el micrófono todos. Hoy vengo a hablar por quienes no tuvieron voz, por quienes han sido silenciados, por quienes murieron a manos del Estado que debía protegerlos. Vengo como sobreviviente del sistema, pero también como portavoz de quienes no pudieron llegar hasta aquí. Lo que sucede en el sistema de protección no es un error aislado, es una violación sistemática de derechos sostenida por la negligencia, desprotección y falta de fiscalización real. En honor a algunas víctimas, nombro sus nombres y fechas. Lisette Villa, fallecida el 11 de abril del 2016. Daniel Andrés Ballestero Pérez, asesinado el 23 de noviembre de 2013 en el Centro Metropolitano Norte de Tiltil. Sebastián, de 17 años, que se suicidó el 9 de enero del 2025 en el CIP San Joaquín. Sus muertes no son números, son historias vivas de un sistema que no supo proteger. A esto se suma la existencia de redes de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que han captado a menores institucionalizados, muchas veces con la mirada pasiva de quienes debían cuidarlos. También están los organismos colaboradores, financiados por el Estado para administrar estas residencias, que en demasiados casos actúan bajo conflictos de intereses. Se prioriza el número de cupos y el convenio por sobre la dignidad de los niños. La fiscalización es débil o simbólica o nula. Hay residencias sin condiciones mínimas, profesionales insuficientes, jóvenes sobremedicados para controlarlos y denuncias que quedan sin consecuencias. Hoy se habla de reformas, de nuevos servicios y de nueva modernización, pero para las víctimas nada ha cambiado. El dolor sigue siendo el mismo,
Cambiar el nombre de un sistema no ha cambiado la lógica ni ha detenido la violencia. Esta no es solo una crisis administrativa, es una violación masiva y sostenida de los derechos de la infancia. Por eso exijo a esta comisión crear mecanismos de fiscalización real, continua y efectiva en todas las residencias. Buscar los mecanismos que pongan fin a los conflictos de intereses con los organismos colaboradores. Buscar mecanismos claros, conjunto al Ministerio de Justicia, para hacer efectivas las sanciones claras y rotundas para quienes violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mis hermanos pequeños. No más dañados bajo custodia del Estado, no más silencios cómplices, no más infancias destruidas, no más silencio. Creo que es muy importante que podamos sacar de una vez por todas y no quedar solo en un maquillaje político o en una frase pomposa que se necesita en la política para poner el foco en algo. No, los niños deben ser primeros realmente esta vez. Y ahora, señor presidente, voy a lo que nos convoca hoy día, que es la modificación del proyecto que estamos tratando. Señores, Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el texto original del artículo 1 se limitaba únicamente a una atención preferente para mujeres embarazadas en trámites administrativos. Esta redacción de carácter meramente declarativo no genera obligaciones reales para el Estado. No establecía mecanismos de cumplimiento, no definía estándares mínimos de protección, ni vinculaba dicha preferencia con la protección integral del niño por nacer. El original tampoco consideraba con el contexto de riesgo social, sanitario o económico de la madre, ni articulaba la atención preferente con un sistema de apoyo efectivo. Asimismo, el texto primitivo no existía ninguna referencia explícita a acompañamiento psicosocial, derivaciones obligatorias, atención prioritaria de salud mental, ni la prevención de la violencia intrafamiliar o la protección frente a redes de explotación. La propuesta sustitutiva presentada introduce un cambio estructural, establece deberes concretos para los órganos del Estado, mecanismos de exigibilidad, derivaciones obligatorias a programas de apoyo materno, acompañamiento psicosocial permanente y garantías mínimas para el bienestar del niño por nacer. Reemplaza la mera declaración por un sistema de protección activa, continuo y verificable. Respecto a los niños institucionalizados, que yo en todas partes les llamo mis hermanos porque así lo son, las violaciones sistemáticas que históricamente han afectado a miles de niños en residencia, la existencia de redes de explotación sexual vinculadas a actores públicos y privados, el negocio que se ha generado alrededor de los organismos colaboradores, la captación de niños, niñas y adolescentes por parte del narcotráfico, facilitada por la falta de supervisión real estatal, la ausencia de mecanismos para escuchar a los propios egresados del sistema. La versión corregida incorpora estos elementos omitidos, ignorados en el texto original, integrando por primera vez una perspectiva de responsabilidad activa en prevenir, investigar y sancionar la violación de derechos dentro de las instituciones públicas y privadas. Se incluye además la participación, esto es súper importante, que nunca se ha tomado en cuenta. Se incluye además la participación obligatoria de egresados de Sename en las labores de fiscalización, supervisión, seguimiento, evaluación y acompañamiento directo a niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Cabe destacar que nosotros sabemos, empatizamos con nuestros hermanos, dónde está el problema, dónde podemos fiscalizar, dónde a los servicios muchas veces se les va, algunos puntos nosotros los sabemos identificar bastante bien. Se señala también aquello que tampoco decía el texto inicial, que la institucionalización aumenta el riesgo de revictimización, explotación, violencia sexual, consumo problemático de drogas y trayectorias penitenciarias, considerando que más del 59% de la población penal pasó por residencias del antiguo Sename. Y como último acá hicimos un breve artículo
que es muy importante, me gustaría que le pusieran demasiada o más atención de la que han puesto hasta ahora. Asimismo, se establece como prioridad la atención en salud mental para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que representan daños psiquiátricos graves derivados de las violaciones, abusos o vulneraciones ocurridas bajo la responsabilidad del Estado y dentro del sistema de protección de menores. Esta prioridad deberá incluir también a sus madres y cuidadoras principales, quienes han resultado afectadas directa o indirectamente por dichas vulneraciones, reconociendo que muchas de sus vidas quedaron irreversiblemente dañadas. Se exige que el Estado otorgue atención especializada, continua, gratuita y enfoque reparatorio integral, garantizando acceso oportuno, seguimiento permanente y medidas de apoyo comunitario orientadas a la recuperación y la restitución efectiva de los derechos. Esto es lo que entregué como documento, pero les quiero contar el caso de una madre que ella me autorizó, siempre me ha autorizado a poder contar de manera breve su historia. Ella, cuando era adolescente, bueno, estuvo institucionalizada desde los 3 años. Siendo adolescente, ella se escapa del hogar, empieza una vida de la prostitución, en la delincuencia, por motivos de esa supervivencia que ella tuvo que tener en la calle, cayó presa con un menor, un niño de meses de edad, otro niño de 5 años. El niño de meses y el niño de 5 años fueron ingresados al servicio de protección. A ella se le avisa estando en la cárcel que su hijo menor había sido dado en adopción. Perdió todo rastro del niño nacido vivo, sin siquiera preguntarle a su madre. El otro chico fue ingresado a residencias de menores. Cuando esta mamá sale de la cárcel, va a buscar a su hijo con 16 años y se encuentra con un menor que había sido abusado en todas las residencias donde estuvo. Difícil de entender porque este menor tenía 16 años y continuó hasta la mayoría de edad dentro de estas instituciones del Estado. Pero nos encontramos con un niño que fue violado en todas las residencias donde estuvo. Él fue anulado psíquica, psicológica y psiquiátricamente. Tiene una discapacidad de más del 64%. ¿Y qué sucede? Que la mamá nunca pudo romper el ciclo. Ella hoy día se encuentra al cuidado de una hija menor que tiene con la actual pareja, una chiquitita de 5 años, pero el niño que yo les cuento que tenía 16 años cuando lo fue a buscar, hoy día tiene 22, está completamente fuera de sí, ha recorrido todas las instituciones públicas del Estado, ha recorrido el Hospital del Salvador psiquiátrico, no ha tenido ayuda suficiente o necesaria para poder contener a su hijo y poder hacer llevar una vida relativamente normal, ella con su hija menor. ¿Qué riesgo corre aquí? Que llegue el sistema de protección y encuentre una vulneración de derechos en su ambiente familiar y nuevamente vuelvan a ser ingresados. Nosotros, en este caso, ¿por qué la nombro? Porque estamos pidiendo ayuda desesperada para esta mamá. Ella vive acá en Valparaíso y se encuentra hoy día, hace muy poco salió de una hospitalización domiciliaria por una situación irreversible de salud que viene y se arrastra debido a todas estas violaciones sistemáticas. O sea, acá todavía no tenemos la capacidad, no podemos romper el círculo. ¿El por qué? Porque realmente no hay instancias que se preocupen de lo humano. Porque incluso cuando el sistema de protección fiscaliza la residencia, fiscaliza cuántas camas hay, cuántas tazas hay, cuántos kilos de comida quedan para el mes, pero no fiscalizan los tratamientos efectivos de cada uno de estos niños y niñas que están siendo de una u otra forma tratados psicológica, psiquiátricamente. Estamos priorizando, señor presidente, señores diputados, estamos priorizando la mercantilización de la infancia por sobre lo humano. Y con esto quería terminar con el caso de... Me cuesta un poco. Con el caso de María Herrera. Ahí tenemos una mamá que se puede quitar la vida en cualquier momento y dejar a 2 hijos completamente a la deriva. Tenemos una persona adulta que tiene una mente de 6 años, que lo han intentado asesinar varias veces en su población, porque él responde como un niño, pero es un adulto. Se acerca a los niños a jugar con ellos por la mente infantilizada que tiene. Pero si tú te ves que se acerca un mayor de 20 años, 30 años a un menor, ya la cosa es distinta.
Entonces eso les pido a ustedes, por favor, y si alguien quiere ponerle atención, yo estoy dispuesto a poder traspasar el caso de María Herrera para que podamos ayudarla. Eso, señor presidente. Muchas gracias por tu testimonio, Cristian. Gracias. No sé si... Diputada, sí, diputada Pija. Lo que pasa es que iba a solicitar porque primera vez que nos piden ayuda como comisión respecto a un caso. Y creo que como comisión aquí, en un testimonio, quizás podríamos ver alguna forma de a lo menos consultar cuál es la situación de la señora María Herrera que él entregara para que como comisión tratemos de hacernos cargo en relación a tener información y después ver cómo avanzamos, antes que se avance con el tema. Es solo una sugerencia. Gracias, diputado. Sí, no, pero está bien. De hecho, yo iba a sugerir algo en ese sentido, si nos podría dar algún Por antecedente supuesto. más, no aquí en la mesa, No, sino por supuesto, después no tengo ningún para problema. ver cómo nosotros efectivamente podemos, como dice la diputada Pizarro, aportar en ese asunto, fiscalizando, que de Sí. hecho lo ha sugerido usted mismo. Encantado. Muchas gracias, Pero presidente. desde ya podemos tomar el acuerdo, de hecho, Gracias. más allá del contenido, ¿cierto? Bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Vamos presidente. al tiro a dar la palabra al director del Servicio de Protección Especializada de la Niñez, don Claudio Castillo, que está ahí a la guaite, que ha escuchado también su exposición. Gracias. Respecto, bueno, también de lo que ha dicho usted, Cristian, y también respecto de, obviamente, del proyecto de ley que nos convoca. Así es. Y si por entremedio, director, puede hacer mención a las consultas que hizo la diputada Gasmuri, ¿cierto? Respecto a este tema de la Contraloría, también tiene tiempo para eso, director. Así que el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos las y los parlamentarios que lo acompañan y los invitados a la comisión. En particular, respecto del proyecto de ley, me quisiera referir en primera instancia y luego complementar con información en lo referido a lo que plantea la diputada señora Gasmuri respecto de la situación de los funcionarios y funcionarias del servicio. En primer lugar, presidente, queremos señalar que Chile cuenta hoy con un marco mucho más robusto en materia de protección y priorización a partir de lo establecido en la Ley de Garantías 21.302, aprobada hace algunos años atrás en base a un acuerdo transversal. En particular en el artículo 16, por lo tanto, el proyecto de ley lo que busca, entendemos, reforzar esta materia. Es importante tal vez avanzar en que no reitere la idea de la priorización, ya que estaría duplicando una norma existente, pero creemos y vemos una oportunidad en términos de crear obligaciones expresas que puedan agregar valor a la gestión que podemos realizar desde el servicio de protección. Por otro lado, es importante señalar que el proyecto establece algunos criterios de edad. Sin embargo, creemos que no es el único enfoque que tal vez se podría incorporar, dado que los distintos tipos de desprotección son muy variados y nos estamos enfrentando cada vez a mayores niveles de desprotección asociados, por ejemplo, a problemas de salud mental de niños, niñas y adolescentes, pero también de sus cuidadores, al consumo temprano de drogas y alcohol, y también, por cierto, al inicio temprano de conductas transgresoras de ley. Eso también se ve reflejado en términos del aumento del ingreso de recién nacidos y niños pequeños al sistema de protección, en particular a cuidados alternativos, debido al consumo de drogas durante la gestación por parte de la progenitora. Ese es un fenómeno que ha implicado que los niños de 0 a 3 años hayan aumentado en casi un 40% los que se encuentran actualmente en residencia. En consecuencia, creemos que puede haber una oportunidad entonces en el proyecto de ley en términos, ¿en qué sentido lo quisiera plantear? Uno, el servicio tiene una obligación de atender a niños que son derivados de los tribunales de familia o con competencia de familia y de las oficinas locales de niñez. Nosotros diseñamos programas, orientaciones técnicas y en virtud de ello tenemos una asignación presupuestaria. Por lo tanto, nosotros no tenemos presupuesto para hacer las inversiones en las materias que les correspondan a otros sectores.
es decir, no existe en el presupuesto del servicio recursos para invertir en educación o para invertir en tratamiento, rehabilitación de drogas en particular, o, por ejemplo, no sé, acceso a la vivienda, subsidios, becas educativas. Eso no está en el presupuesto del servicio. Por lo tanto, se activa la aplicabilidad del artículo 16, que no solo regula el servicio, sino que a todos los organismos del Estado y la administración respecto de la niñez vulnerable. Entonces, cuando el servicio deriva, por ejemplo, al sector salud, o a educación, o a Senadis, o Senda, este organismo receptor tiene la obligación de priorizar la atención. Lo que ha ocurrido en la vía de los hechos es que esta priorización no ocurre en un 100%. Yo puedo decirles que, por ejemplo, tenemos una priorización con los jardines infantiles de Junji e Integra, y esta priorización ha funcionado bastante bien porque los niños y niñas del servicio de protección tienen prioridad 1, por lo tanto en general no tienen dificultad para acceder, y cuando hay una dificultad se hacen las gestiones rápidamente. En otro servicio, no sé, por ejemplo salud, que estaba presentado en el proyecto de ley, nosotros desde fines del año pasado firmamos un convenio para hacer el seguimiento de la inscripción en los centros de salud, de la vacunación, y hoy sabemos, por ejemplo, que del total de niños en residencias hay 1.315 que se encuentran en alguna lista de espera. Debido a esto hemos llegado a un acuerdo y hemos firmado un convenio con el Colegio Médico ahora en el mes de noviembre, particularmente en el Hospital Gustavo Fricke que realizamos el acto, y el Colegio Médico va a realizar operativos médicos para disminuir la lista de espera, particularmente de niños, niñas y adolescentes del servicio de protección en todo Chile. Ya hemos realizado 3 operativos hasta la fecha. Creemos que es una acción también concreta en materia de respuesta a la situación de listas de espera, que sabemos que no somos los únicos como servicio que estamos en esa situación, pero creemos que debe haber una prioridad de acción, y hemos tomado la decisión de ir implementando estos operativos con el Colegio Médico en coordinación con los servicios de salud, en la atención primaria. O sea, también quisiera destacar esa coordinación que se realiza. Y lo tercero, respecto al convenio con MIMBU, las colegas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que seguramente van a exponer. Nosotros desde el año 2020 que tenemos un convenio, y en el periodo abril-agosto del 2015 hemos activado en una cantidad importante este convenio, lamentablemente no en todo el país, por tanto ahí también tenemos algunos desafíos que estamos trabajando, pero seguramente Catherine y Janet lo van a plantear. En síntesis, presidente, y diputadas y diputados, creemos que el proyecto de ley, que inicialmente puede reiterar lo que plantea el artículo 16, sin embargo creemos que podría ser una oportunidad muy significativa que refuerce lo vigente, incorporando mecanismos operativos, intersectoriales, obligatorios, trazables, y que no se limite únicamente al principio de la priorización. Creemos que los órganos de la administración del Estado deben otorgar atención preferente y prioritaria reguladas en una ley, y que el servicio de protección tiene que tener la facultad de hacer efectiva esa atención preferente y prioritaria, lo que no ocurre en la actualidad. Hay que incorporar también un enfoque en materia de la desprotección, es decir, hay situaciones de mayor nivel de desprotección que hacen del todo recomendable que un niño o niña o adolescente no espere por una atención. Por ejemplo, en materia de salud mental. Lo que tenemos es que el esperar una atención en materia de salud mental tiene una afectación directa, no solo en la salud física integral de ese niño o niña, también de su familia, cuando está con la familia, y a nivel de una residencia, si es que está en ella. Por lo tanto, creemos que hay una prioridad que asignarle en la atención que realiza. Y por lo tanto, creemos que si avanzamos en establecer no solo prioridad, sino también atención preferente, y que se permita regular, por ejemplo, los tiempos de respuesta y los mecanismos de coordinación para el cumplimiento efectivo de una ley, creemos que puede ser una tremenda oportunidad. El servicio de protección está atendiendo al 5,3% de los niños y adolescentes que están en el país, pero atiende a aquellos que han sido vulnerados en sus derechos o con una grave amenaza a la vulneración de sus derechos. Creemos que el Estado de Chile les debe la prioridad. Lo que sí quisiera destacar es que
existe una línea de trabajo que se llama derivaciones terapéuticas. Cuando no hay cupo disponible en una cama psiquiátrica de la red pública de salud, de las unidades hospitalarias intensivas en salud mental, no existe en todo el país. Lo que ocurre es que el Servicio de Salud emite un certificado en que señala que no tiene disponibilidad para la atención, y eso habilita que nosotros como servicio de protección podamos contratar servicios privados. Estamos avanzando hacia una coordinación con algunas entidades públicas, con hospitales públicos, para poder reforzar la respuesta de manera que el aumento de camas sean permanentes en el tiempo y no solo la compra de servicios a una clínica o centro privado. Y por otro lado, estamos trabajando con Senda para que en la implementación del presupuesto 2026 podamos habilitar centros de rehabilitación especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes del servicio de protección. De manera que sea un modelo cerrado, porque hoy son modelos mixtos y por lo tanto también implican en algunos casos que tengamos una respuesta refractaria al ingreso, y en eso estamos trabajando particularmente en las regiones donde hoy no tenemos centros de rehabilitación, ni la oferta ambulatoria ni residencial. Entonces, eso es lo que hemos ido avanzando. Hemos tenido conversaciones con los hospitales clínicos, creemos que la formación de especialistas en la materia también es clave. No existe la cantidad de médicos psiquiatra, infanto, adolescente en todo el país para poder atender la magnitud de la demanda que tenemos, y por eso hay que ir innovando. Por eso nosotros hemos desarrollado a través de una donación y una cooperación internacional un modelo especializado de respuesta que dirige el doctor Barudi, que es un médico chileno que vive en España hace muchos años y que es experto en la materia, y ya hizo su primera entrega y lo hemos dispuesto también para el Ministerio de Salud para que pueda implementar atención en salud mental con foco en niños, niñas y adolescentes que tienen un nivel de desprotección avanzado y además un trastorno de salud mental. Creemos que por ahí va la respuesta. Pero yo quisiera, presidente, valorar el proyecto en términos de una oportunidad, si es que establece que la atención que se entregue sea preferente y prioritaria, es decir, con mecanismos que permitan establecer la derivación, la priorización, los tiempos de respuesta y la coordinación necesaria para así avanzar un paso más adelante. Eso respecto del proyecto de ley que nos convoca. No sé si respondo inmediatamente lo que planteó la diputada Gasmuri o dejamos espacio para alguna pregunta al respecto. Aprovechemos un minuto, sí, director, mejor. La Contraloría General de la República emitió el 19 de julio el dictamen E12-1666 respecto de un municipio en el cual establecía que no procedía el pago de horas extraordinarias durante periodos de ausencia del personal de salud en particular. Y el 27 de octubre emitió el dictamen E18-1874, en el cual se hace aplicable al régimen del Servicio Nacional de Menores, Reinserción Social Juvenil y el Servicio de Protección. Y establece entonces que no procede el pago de hora extraordinaria, salvo norma legal expresa que autorice dicho pago, dicha remuneración, cuando las personas que están en sistema de turnos se encuentren con feriado legal, licencias médicas o permiso con goce de remuneraciones. Esta práctica es una práctica que venía desde el año 2011, regulada por el dictamen 62850 de la Contraloría, en que establecía que se pagaban turnos promedio de los meses previos a que la persona estuviera con licencia médica, con feriado legal o con permiso con goce de remuneraciones, debido a que nosotros no tenemos un sistema de régimen de turnos y los turnos se pagan por la vía de la asignación de horas extraordinarias. De manera que eso nos permitía mantener los centros y residencias de administración directa en sistemas de turnos nocturnos, días festivos, fines de semana, etc. El efecto que tiene este dictamen es que, por la vía directa disminuye el ingreso de los funcionarios,
nosotros aplicamos el primer descuento en el mes de noviembre, dado que la notificación ocurrió el día 27 de octubre y los sueldos del servicio de protección se pagan el día 19. Esto implicó que de un total de 879 personas que trabajan en sistema de turnos se le hicieran descuento a 684 personas y los descuentos variaron entre 1.362 pesos y 1.041.480. Esta situación, además de impactar especialmente en trabajadores que son los que tienen menores remuneraciones del servicio, impacta también en un desincentivo para atraer y mantener al personal en las funciones de cuidado permanente. Además, tenemos algunos riesgos institucionales, obviamente porque se tratan de funciones críticas para mantener el cuidado permanente, necesitamos mantener la operación continua 24/7, pero además se trataba de un beneficio del que se había utilizado desde el año 2011 y por lo tanto lo que hay acá es un cambio en materia jurisprudencial que nosotros estamos obligados a implementar. Hay 2 recursos de protección en trámite que fueron declarados admisibles. Lo que hemos hecho una coordinación a nivel del Ejecutivo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dado que están los otros 2 servicios que están involucrados. Hemos hecho un planteamiento respecto de incluir una norma expresa legal, dado que el dictamen de la Contraloría señala que se aplica a estos servicios por no haber norma expresa legal que lo autorice. Y por lo tanto nosotros hemos hecho una propuesta que se encuentra en evaluación en este minuto a nivel del Ejecutivo para poder incorporar en un proyecto de ley pronto a ser presentado. Y por otro lado, llevamos trabajando poco más de 2 años en una regulación de un sistema de turnos para el servicio de protección, en el entendido que tenemos residencias que tienen que funcionar 24/7, que lo que ocurre por la vía de los hechos es que las personas, hay 3 turnos, y por lo tanto las personas trabajan en promedio casi 60 horas semanales. Y creemos que eso no es positivo ni para la salud de las personas, ni tampoco para entregar la mejor atención que requieren niños, niñas y adolescentes. Con la Subdirección de Racionalización de la Función Pública hemos avanzado en un proyecto de ley. Se encuentra en la fase final de revisión de parte de la Dirección de Presupuestos ya para la redacción del informe financiero. Por lo tanto, esperamos que en los próximos días podamos tener las reuniones para conocer el detalle del proyecto de ley que establece un sistema de turno, de una asignación de turno para las y los trabajadores que están en esquema rotativo en las residencias. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Yo lamento muchísimo lo que está ocurriendo a las y los funcionarios. Las funcionarias, por ejemplo, que están en pre y postnatal también se ven afectadas por una reducción importante de sus remuneraciones. Nosotros, y yo lo he planteado, nosotros tenemos la obligación de aplicar el dictamen, dado que es claro en términos de que tenemos que implementarlo, pero también vemos el riesgo institucional que ello implique, por lo tanto hemos requerido la habilitación legal para que se mantenga el esquema de pago previo hasta que digamos, fue emitido este dictamen por la Contraloría General de la República. ¿Cuánto puedo informar, presidente? Muchas gracias, director. Diputada Muñoz tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados el día de hoy, también a los colegas y, por supuesto, también a don Claudio y a los demás también invitados que están conectados vía Zoom. Bueno, específicamente me quería referir a los 2 puntos. Voy a empezar de atrás para adelante por el proyecto de ley que está en desarrollo, que quisiera pedirle, presidente, si en algún momento el director podría venir a comentarnos los avances de ese proyecto, porque a mí me parece muy relevante. Yo creo que a todos nosotros, lo mismo que comentaba la colega acá, nos han tocado, ¿cierto?, este tema tan importante del sistema de turnos que se vendría, porque sabemos las agotadoras jornadas que están teniendo los funcionarios dentro del servicio. Entonces, en ese contexto, y como ya está avanzando el proyecto de ley, si en algún momento pudiese venir, ¿cierto?, o también conectarse para que nos contara los avances de ese importante proyecto, porque hace mucho tiempo que ya que lo están pidiendo los funcionarios, así que hago ese punto también, presidente.
Y lo otro, en cuanto a lo que es el proyecto en sí, sabemos, ya nos dice el director que sería un avance en todo lo que es el trabajo de dar prioridad a los niños, ¿cierto?, dentro que están en el servicio de atención especializada. Pero también me preocupa varios puntos en cuanto a, hay varias áreas, nosotros hemos tenido una mesa de trabajo, llevamos años aquí en la comisión, pero por ejemplo los avances en los convenios en el ámbito de salud, de trabajo, de vivienda, senda, porque nos habló específicamente de salud el director, ¿cierto? Que ahí ha habido avances, porque sabemos, yo he estado en comisiones, tres, cuatro comisiones investigadoras de este tema, y una de ellas es del ámbito de la lista de espera en salud, ¿cierto? Que lamentablemente los niños de servicio no tienen atención porque el Estado no está funcionando como corresponde, ¿ya? Porque eso es, porque el Estado está mandatado a cumplir en el ámbito de vivienda, de trabajo, de salud, de educación, que a mí me impacta también que los niños no terminen su educación, cuando sabemos que es una herramienta fundamental para que ellos, ¿cierto?, puedan irse desarrollando. Pero en ese contexto quería preguntar también por las otras áreas, porque es la que más se conoce quizás salud, pero también educación, senda, también cómo está la atención, cómo están las coordinaciones. Sabemos que hay un altísimo porcentaje de consumo problemático de drogas, eso es una realidad, pero no tenemos los antecedentes, cómo está la atención también del servicio, ¿cierto?, de senda, cómo están las coordinaciones ahí. Podemos insistir, MIMBU, trabajo, ¿por qué lo digo? Porque los niños, los jóvenes, tienen que tener, después de tener las coordinaciones en el ámbito educacional, luego en el ámbito de inserción en el ámbito laboral. Por supuesto, tiene que estar todo el Estado funcionando. Entonces, por eso, presidente, mi pregunta es como más de fondo, más integral, ¿cómo van también las otras áreas de los convenios? Porque queremos darle prioridad, ¿cierto?, con este proyecto a que se dé una atención preferente, pero en todas las áreas, no solamente en salud. Gracias, presidente. Muy bien. Diputada Gazmuri. Gracias, presidente. Por su intermedio quería agradecer al director y saludarlo, por supuesto, que se hubiera hecho cargo de la inquietud planteada y me alegro que estamos con una actitud, digamos, desde el servicio proactiva para enfrentar esta situación, que entiendo que por supuesto que escapa a su competencia por ser la Contraloría la que está mandatando acá. Más allá de eso, yo creo que acá habría que intentar ciertos diálogos razonables o racionales con la Contraloría, por su intermedio, presidente, porque finalmente estamos avanzando en una dirección de afectación a temas muy esenciales, ¿no? Está bien y creo que todo, ¿quién podría no querer que el Estado sea lo más eficaz, eficiente posible, lo más probo posible y todos los controles para aquello? Pero a veces puede ser que con buena intención, pero se termina causando un efecto contrario, ¿no? Y afectando finalmente las garantías que el Estado tiene que otorgar y sobre todo a quienes están bajo su protección. Entonces, agradezco que esté esta coordinación y yo creo que también nos deja, presidente, nos deja el desafío a hacer lo propio desde el legislativo, ¿no? Pienso que probablemente en lo próximo que se nos viene, que el reajuste del sector público, podríamos en la miscelánea intentar ver también qué medidas urgentes para evitar que esto avance. Yo espero que le vaya muy bien en los procesos judiciales, los recursos de protección o amparo que han puesto, no recuerdo si me dijo amparo o protección, pero yo creo que aquí nadie puede quedar impávido frente a esto, frente a lo que está pasando, porque efectivamente de aplicarse este fallo de Contraloría, como ya se está haciendo, de continuar aquí sin poder detenerlo, acá es solo agravar la crisis de la cual nos consta el esfuerzo que este director y todos quienes trabajan bajo su administración, ¿cierto?, se empeñan en lograr. Yo creo que aquí están todas las voluntades de todas partes, pero si ya enfrentamos situaciones tan críticas, ¿no?, de modelo de gestión, de recursos y todo, y ahora sumamos esto, yo creo que el descalabro solo se puede profundizar. Solo, presidente, hago el llamado a que también nos hagamos parte de esta discusión, de esto, de encontrar la solución a esta situación. Eso, muchas gracias por su respuesta, director. Y refiriéndome, por su intermedio, presidente, al proyecto, por lo que creo entender, sería un aporte, pero hay ciertas complejidades desde el punto de vista del financiamiento, porque corresponden a otras áreas, por lo tanto tendríamos que ver cómo se va ajustando eso, pero me alegra saber que hay aspectos que recoge el proyecto, que sería importante, así lo entiendo, acláreme si fue diferente, que igual valen la pena, digamos, relevar y avanzar. Con las complicaciones que siempre tiene el intersector, porque evidentemente el director no puede hacerse cargo acá de decir, garantizar que va a financiar cosas que no tienen que ver con su mandato específico, ¿no? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Gazmuri. Efectivamente da la impresión, tanto por la exposición del director como de Cristian aquí, que es de Voces ex Sename, que el Estado aquí tiene que intervenir, ¿no?
Pero claro, tenemos la oportunidad de con este proyecto por lo menos poner el tema sobre la mesa para... porque hoy día, claro, el director está haciendo convenios, está muy bien, pero si nosotros logramos garantizar esto a nivel legal, es bien distinto. ¿Ah? Yo quería preguntarle, director, respecto del tema que planteó aquí, el tema accesorio, que planteó la diputada Gasmuri, respecto de esto de los turnos, que ya lo comenté también aquí, que la Dirección del Trabajo hace poco sacó una resolución en que habla también del tema del cuarto turno, ¿cierto? De la flexibilidad que necesitan las, la- los organismos colaboradores, las residencias, etcétera, para poder atender de manera permanente a los niños que están en el servicio de protección especializada o sujetos, ¿cierto?, a resguardo en cualquiera de las partes de la institucionalidad. Un poco lo que habían hecho ya los ELEAM, los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, hace poco tiempo y que nosotros también tratamos ahí de copiar. No sé si usted pudo ver esa resolución y si ha sido considerada en la discusión que tienen ahora para, como dice usted, generar un proyecto de ley al respecto. Presidente, el intermedio, bueno, no sé si le puedo responder a la diputada Muñoz el primer término y voy Por contestando cierto. Muchas gracias, presidente. Sí, diputada Muñoz, me parece muy interesante, nosotros muy disponibles a poder comentar los avances del proyecto de ley de cuarto turno que estamos trabajando. Eh, Tiene una lógica, y lo hemos conversado con los trabajadores también, porque tiene una lógica de hacer que la cantidad de horas trabajadas en total puedan disminuir y que no sean más de 17, 18 rotativas mensuales, de manera de disminuir a un promedio de 42 horas promedio semanales de trabajo en sistema de turno. Eso lo que sí implica es que al pasar de trabajar un promedio de 58 a 42 horas, es que hay un grupo de los trabajadores que vería disminuido sus rentas actuales, dado que hoy se pagan como hora extraordinaria, entonces la totalidad y disminuiría la cantidad de horas trabajadas. Entonces, ese es parte del análisis que tenemos que ver para que ojalá la menor cantidad de las y los trabajadores se vea perjudicado en la disminución de renta, pero obviamente al trabajar menos horas tiene una implicancia porque se incorpora un turno adicional. Entonces, el costo del proyecto de ley está, por un lado, financiado por la disminución del gasto de hora extraordinaria, pero por otro lado se tiene que incorporar un turno adicional completo en la rotativa, por lo tanto, por ahí va el incremento o el espacio fiscal que se requiere, pero lo podemos presentar cuando ustedes nos inviten, presidente. Respecto de los otros ámbitos, efectivamente hemos continuado trabajando y eso, porque quiero dar un dato relevante. El año 2021, en octubre, cuando parte el servicio, los mayores de 18 años en las residencias eran alrededor de 230 adolescentes y jóvenes. Hoy estamos alrededor de los 580, por lo tanto un aumento muy significativo. Y de estos además tenemos más de 180 que están cursando estudios de educación superior. Y de los 200 que terminan enseñanza media este año, la gran mayoría está inscrito para rendir la prueba de admisión a la educación superior y por eso hemos trabajado en convenios con distintas universidades, centros de formación técnicas e institutos. Por lo tanto, igual quiero plantear que hemos tenido también un desafío importante en términos de Director, si estamos teniendo problemas de intermitencia, no sé si puede quizás apagar su cámara, a ver si llega mejor la señal. ¿Ah? Parece que tuve un Un delay, sí. ¿Nos escucha, director? Sí, sí, sí. Hasta ahí llegó. ¿Ah? Se cayó el director. Aquí está volviendo. Ahí creo que volví, presidente, perdón, se cayó la conexión.
Bien, Sí, ahora sí. dale, se Sí, puede ahí retomar. sí, se nos cayó la conexión. No, lo que les quería compartir es que estamos teniendo cada vez mayores de 18 años en residencia, ingresando a la educación superior, manteniéndose en la educación superior, y ahora alrededor de 200 van a rendir la prueba de acceso. Por lo tanto, también hay un desafío en ese sentido y por eso estamos considerando en la oferta 2026 la, digamos, apertura de 28 residencias o proyectos para mayores de 18 años, que son estas casas compartidas de tránsito a la vida adulta. Por lo tanto, también hemos avanzado en ese análisis y ahí incorporamos el tema de la intervención sociolaboral. Tuvimos pilotos con FOSIS este año, con distintas instituciones. Tenemos convenios con mineras, con gobiernos regionales. Este tema ha sido muy prioritario, el de tránsito a la vida adulta. También les podemos contar con detalle de aquello. Y en educación, yo diría que el desafío que tenemos, sobre todo en educación media, educación básica, es las modalidades alternativas. Porque en general la opción es una buena alternativa en términos del uso del tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos una dificultad hoy día para acceder a modalidades alternativas de educación cuando hay un rezago importante. No es lo mismo que un niño de 14 años tenga que retomar cursos de tercero o cuarto básico, que uno que tiene un rezago escolar de un año, por ejemplo. Entonces ahí es donde encontramos mayor dificultad para obtener modalidades educativas en todo el país. Hay una fundación, la Fundación Súmate, que tiene una iniciativa muy interesante, pero no está disponible en todo el país. Entonces yo diría que ahí en el proyecto de ley, presidente, como lo planteaba la diputada señora Muñoz y señora Gamuria, es clave de poder también empujar que exista esta oferta prioritaria, preferente, pero con reglas para la operativización, que es lo que nosotros planteamos. Que la ley de garantía, solo con la priorización no hemos logrado obtenerla en todos los casos. Hay sectores con los que sí hemos avanzado, por ejemplo el sector vivienda, pero hay otros con los que no hemos podido avanzar. Y en CENTA en particular estamos ahora trabajando en una línea más bien de centros especializados para niños, niñas y adolescentes en protección especializada. Porque el trabajo de la adherencia a la rehabilitación es clave. Y por eso creemos que es mejor trabajar de manera diferenciada en esta línea. Y de ahí el trabajo. Pero completamente de acuerdo en que estas son las líneas que tenemos que seguir reforzando y en el presupuesto del próximo año así viene. Y a la diputada Gamuri, efectivamente, diputada, respecto a lo que usted plantea, lo que señalaba en términos de que el proyecto de ley podría ser un avance si incorpora reglas operativas, pero efectivamente son recursos de otros sectores de los cuales nosotros no podemos disponer. Presidente, respecto del sistema de turno, lo que usted plantea, claro, fue una solicitud que hicieron los colaboradores acreditados. Ellos habían tenido algunas dificultades con la fiscalización de la Dirección del Trabajo para la justificación de al análisis como presidente. Bien, no lo escuchamos tanto, pero más o menos entendimos la última parte. Pero también es un elemento para que se considere, ¿cierto?, en lo que estaba planteando, director. Me refiero a la última parte de lo que expuso. Bueno, y usted mismo se refirió al tema de vivienda, y aquí nos acompaña la señora Catherine Ortega, entiendo, del Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, que nos viene a plantear también su posición respecto a este proyecto de ley. Entonces, si me lo permite la comisión, le damos también la palabra enseguida, que también habían tenido problemas técnicos que veo que han podido solucionar. Muchas gracias, bienvenida Janet. Aquí estamos. Ella es encargada de inclusión social del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Así que la escucha. Excusar al ministro, tenía mucho interés en participar, pero lamentablemente su agenda está bastante comprometida. Y lo otro, les pedimos excusas por los problemas técnicos. En él está haciendo trabajo en la zona y hemos estado con una intermitencia en el servicio eléctrico durante todo el día. Así que
esperamos que se mantenga el Internet. Catherine. Sí, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto. Ya, porque estamos acá con un ruido de generador muy fuerte, por eso pregunto. Bueno, como bien dijo el director, nosotros tenemos un trabajo de colaboración de hace bastante tiempo, ¿ya? Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo venimos trabajando con convenios de colaboración, fortaleciendo el trabajo intersectorial en materia de grupos de especial protección, entendiendo por esto las mujeres víctimas de violencia, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades, ¿ya? Y en el marco del trabajo en materia de niñez, el año 2020, tomando como parte de nuestro compromiso institucional el Acuerdo Nacional por la Infancia, se avanzó justamente en la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con Sename y con la Subsecretaría de la Niñez. Y dejamos abierto el convenio sabiendo que venía el proceso justamente de ajuste, de cambio de la institucionalidad en materia de niñez, donde pasaban ciertos temas de protección, ¿cierto?, a la relación del nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez, y quedaban otros temas también en paralelo en justicia. Mantuvimos este convenio marco que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Y ahí es importante indicar que tenemos 3 grandes grupos de beneficiarios que se consideran en el convenio. Uno de ellos son los familiares o tutores que tengan al cuidado personal de niños, niñas y adolescentes atendidos en residencias de Senames o hoy día Servicio de Protección Especializada de la Niñez o sus colaboradores, en los casos en que una solución habitacional sea un factor preponderante que permita la revinculación familiar del niño, niña o adolescente, ¿ya? El otro grupo de atención son jóvenes atendidos en residencias Sename o Servicio de Protección Especializada de la Niñez, ¿cierto? Específicamente aquellos que estén en proceso de egreso a la vida independiente o jóvenes que cumplan sanciones privativas de libertad del área de justicia juvenil de Sename que estén en proceso de reinserción social. Y el tercer grupo son familias que tengan a su cargo niños o niñas del subsistema de protección integral a la infancia, así como gestantes pertenecientes a dicho subsistema que presenten niveles críticos de habitabilidad en la vivienda que residen y se encuentren dentro del 40% más vulnerable de la población. A partir de lo anterior es importante señalar que en ese caso nosotros entendemos que tenemos de alguna manera cubierto la atención preferente a través de una asignación directa de subsidios, es decir, acá las familias no tienen que postular, sino que es la institución, Servicio de Protección Especializada de la Niñez o el Sename o el servicio que en el fondo sea el competente, es quien deriva. También puede hacerlo el Ministerio de Desarrollo Social a través de su Seremía de Desarrollo Social. Y pueden acceder a una solución en arriendo o una solución de vivienda definitiva dependiendo de las características de la familia, de las necesidades que represente y del proceso en el cual se encuentren también pensando en el proceso de revinculación familiar. Las familias están en un proceso de prueba, ¿cierto?, que egresan, donde los niños egresan a la vida con ellos, salen del sistema de protección especializada, pero por eso mismo tenemos protocolos de aplicación del convenio que nos permiten también estimar ciertos periodos en los cuales también se puede evaluar si tiene la posibilidad de continuidad o no el beneficio, considerando si la familia dejó efectivamente vulnerar el derecho al niño, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la solución habitacional, nosotros lo tenemos ya en un proceso de articulación, que es un convenio de colaboración. Sí creemos que serviría, como decía el director, en el marco del proyecto de ley, más que la atención preferente, porque eso ya lo tenemos nosotros institucionalizado, es fortalecer el trabajo intersectorial, darle un posicionamiento mayor. Y ahí sería súper importante también que ojalá se contase con más recursos. Nosotros hemos podido atender la atención de la urgente necesidad habitacional, pero sería también interesante ver cómo se articula justamente el trabajo intersectorial pensando en el bienestar superior del niño y que se pueda plasmar adecuadamente la implementación de la Ley de Garantía de Niñez, que en el fondo es la norma, ¿cierto?, que hoy día nos obliga a todo el intersector a actuar de manera diligente y hasta el máximo de recursos de los cuales dispongamos, ¿ya?
Eso por un lado. Y respecto del otro punto que se hablaba en el proyecto de ley de las mujeres embarazadas, consideramos que tomando en cuenta, justamente lo revisamos con la División de Política Habitacional y nosotros como equipo de inclusión que formamos parte del Centro de Estudios del Ministerio, de que sería interesante, claro, poder mirarlo, pero con un conjunto más de variables, no solo por el hecho del embarazo, sino que también usar la información, ¿cierto?, con otras variables que nos puedan a nosotros decir, bueno, esta intersección de situaciones de vulnerabilidad hace que podamos priorizar a esta familia por sobre otra, entendiendo ya que nosotros como ministerio, si vemos las estadísticas de cuántos subsidios se entregan en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a quiénes están dirigidos, el 80% son a mujeres, ¿ya? Y todos los factores de prelación que nosotros tenemos justamente se cruzan con otras variables. Por ejemplo, que pertenezcan a un grupo más vulnerable, ¿cierto?, que sean del 40% más vulnerable, o bien que sean familias con niños, niñas, adolescentes, o si presentan algún tipo de discapacidad u otro factor. Entonces, el que sea una mujer que se encuentre en un proceso de embarazo, ¿cierto?, entendemos que sí, siempre y cuando se cruce con otras variables, que para nosotros podamos ahí decir, bueno, este es otro factor a considerar. Pero lo demás lo tenemos considerado a través de convenio, que es lo que es la forma y la vía que hemos visto para poder articular bien la derivación, porque tenemos que asegurarnos, ¿cierto?, que haya un organismo especializado que pueda indicarnos que esta persona cumple con estas características sociales, económicas, de vulnerabilidad, y que por eso necesita una atención antes que otras personas y se encuentra en una situación de urgente necesidad habitacional, y esa es una facultad que puede, a través de la asignación directa, el ministro, ¿cierto?, o delegada en los seremis, la pueden tomar. Como eso como en resumido, dado el tema del contexto que tenemos nosotros acá de problemas de comunicación. Muchas gracias, Caro. Y ahí a tu colega que está contigo también apoyando. No sé si alguien tiene preguntas al respecto o nos disponemos inmediatamente a la votación en general del proyecto. Es más, voy a preguntar si hay unanimidad para votar el proyecto. No, pero igual tenemos que tomar la votación. Bien, bueno, el secretario dice que vamos a tomar la votación. Secretario. Presidente, en votación general, el boletín 17.645-18. Diputada Mónica Arce. No está. Diputado Arturo Barrio. A favor. Diputada Sara Concha. A favor, secretario. A favor, diputada Sara Concha. Diputado Felipe Donoso. A favor. Diputada Ana María Gasmuri. A favor. Diputada Francesca Muñoz. A favor. Diputada Lorena Pizarro. A favor, secretario. Natalia Romero, esta paridad. Diputado Zafirio. A favor. Diputada Carolina Tello. Está paridad, tienen razón. Diputado Francisco Undurraga. Diputada Consuelo Veloso. ¿No está? Sí, presidente, brevemente quiero valorar este proyecto. Me parece sumamente importante porque el Estado de alguna forma impone y pide que las mujeres tengan hijos, pero lamentablemente no siempre se les acompaña en las mejores condiciones, sobre todo cuando son mujeres de entornos vulnerables y que la maternidad les puede significar doblemente una discriminación y por sobre todo
que después los niños sufran esas consecuencias. Por ende, por cierto, anuncio mi total respaldo a este proyecto y una pequeña petición, aprovechando que esto va en la misma sintonía y estamos todos de acuerdo, creo que le pongamos ojo también al proyecto de postnatal de un año del día miércoles, que lo vamos a votar, porque los niños también sufren mucho cuando no pueden estar con sus madres y sus madres también sufren mucha angustia. Entonces, si el Estado pide, a veces impone que las mujeres tengan hijos, apoyémoslas en todo, y creo que todos estos proyectos van en la misma sintonía. Felicitaciones a las autoras y muchas gracias, presidente. A favor. Su voto a favor. Señor presidente, su voto. A favor, secretario. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación: se aprueba por unanimidad, señor presidente. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Proclame la votación, presidente, con la campanita. Aprobado el proyecto. Habría que fijar plazo de indicaciones. Sí, ahí yo iba a sugerir, el próximo lunes no hay sesión, es feriado, y el lunes siguiente es 15. No sé si les tinca ese lunes 15 o el viernes anterior, que es anterior a las elecciones. Las dos fechas pueden ser complicadas, pero si se trabajan con tiempo, yo pienso en el viernes para que la Secretaría tenga un poco más de tiempo. A las 12 del día, presidente, para tener tiempo el viernes 12 a las 12 del día para tener tiempo en la tarde y hacer... ¿Tinca la comisión? Bien, se fija el plazo de indicaciones. Ya. Viernes 12 a las 12. Bien, pues, no habiendo más temas en tabla, entonces se levanta la sesión de hoy. Muchas gracias, Cristian.